Clientes que regatean o piden rebaja, para quien no es panameño. Ok. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los cortamos o los educamos? Tu opinión primero. Depende del cliente. ¿Por qué? Porque si es un cliente ya viejo, porque me ha pasado, Okay. que le he dado muchos servicios y me dice, hey, mira, tengo esto, ayúdame, ¿tú crees que me puedes hacer un ajuste? Ahí yo me lo pienso. Y la mayoría de las veces sí he cedido porque es un cliente constante. Ok, entonces hay que poner una separación desde el inicio. Ajá. Esto no aplica para clientes existentes. Porque si un cliente existente ya tú lo tienes hace mucho tiempo, creaste una relación o le diste un precio antes porque en ese momento cobrabas eso, o porque es un cliente que ha venido muchas veces y te ha consumido, ¿se entiende el darle descuento? Sí, Sí, se entiende, porque ese cliente tiene cierta fidelidad contigo. Exactamente, y yo sé que me va a buscar a mí de primero. Perfecto. Sacando eso, ¿qué hago con? El problema es el cliente nuevo. El cliente es nuevo. Tu opinión es cortar. No. De hecho, tuve una experiencia el fin de semana. Estaba haciendo la foto con un local y la persona del local de al lado vino a ver qué era lo que estaba haciendo. Me preguntó, oye, muy chévere lo que estás haciendo, no sé, ¿cuánto me lo dejas? Y sí, esa es la frase muy latina. Y yo me quedé. ¿Cuánto me lo dejas? ¿Cuánto me lo dejas? Y yo dije que lo mismo. Lo mismo. Y así, hermana, ni siquiera sabes cómo me llamo. Okay. Y ya me estás pidiendo rebaja. Entonces la persona me llamó de nuevo, cuando ya estaba terminando el servicio, me dice, oye, explícame cómo es el asunto de la foto, de los videos, tal y tal y tal. Le expliqué. Y me dice, ajá, ¿y en cuánto me lo dejas? Y le digo, lo mismo. Pero tú no crees que ese cuánto me lo dejas es cuánto es tu precio. Ya se entiende o tú sobreentiendes que en cuánto me lo dejas es que te está pidiendo descuento. Aquí en Panamá, si tú me dices cuánto me lo dejas, eso es que te está pidiendo descuento. Solo para aclarar. Sí. Okay. Pero ya la persona tenía la información y lo que hice fue que amablemente le expliqué la información del servicio, la manera en que trabajamos y a las finales me volvió a preguntar, ¿cuánto me lo dejas? Y entonces, le dije, lo mismo. Educar no funcionó. No. Porque es que ese cliente, te lo puedo decir por experiencia del antiguo trabajo que yo tenía también, de toda mi experiencia laboral, la persona que más te regatea es un cliente difícil. Es muy difícil porque es el cliente que te va a decir, ¿y por qué esto no? ¿Y por qué esto sí? Y cámbiame esto, y cámbiame lo otro. Ay, oye, ¿y no me puedes poner un poco más? O esto en vez de rosado, pónmelo azul. Entonces es como que es como meterse un tiro en el pie. Mira, la palabra mágica que usaste en el título, que tú pusiste el título, es no valoran. No. Ahí es donde está esa es la frase, perdón, no es palabra. No valoran. Frase compuesta por dos palabras. No valoran. Cuando alguien no valora tu trabajo, lo que haces o a lo que te dedicas, no siempre va a ser un problema cuando contrate a ese cliente tu servicio. Y por ley, la persona que viene por precio se va por precio también, porque viene otra persona y le ofrece lo mismo que tú o hasta un poco más o menos y se va por el más barato. Entonces no es un cliente recurrente, no es un cliente fiel, no es un cliente que valora tu trabajo, no es un cliente que, o sea, que no, en mi parecer, no vale la pena. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo que esto fue un cliente que te llegó físico, pues? O sea, tú estabas en un lugar, el cliente te vio y te abordó. Bien. Pero bueno, nuestro podcast y nuestro mundo se trata de lo que atraemos por redes sociales, por el mundo digital. Entonces, es muy raro que un cliente en la calle te pare y te pida tu servicio. Eso es muy raro, ¿no? Generalmente el cliente llega por redes sociales. Si yo te digo, es culpa de nosotras cuando llega un cliente a pedirnos rebaja, ¿qué tú opinas? Si es culpa de nosotras. Chuso. Mira, yo te podría decir que, por lo menos en mi experiencia, quizás en algunas ocasiones ha sido culpa mía por querer ayudar mucho a la gente.
O por decir, es que la verdad no estoy haciendo nada, dale pues. O como quien dice, que bueno, para ganarme esa plata y ya. Okay. Pero uno mismo tiene que darse el valor ante los clientes, porque si uno no lo hace, siempre vas a ser ese proveedor que la gente busca cuando tiene que resolver algo muy rápido o tienes que resolver el problema que otro dejó. O que otro dejó. Y si yo te digo que ese cliente que pide precio, que pide precio, pide rebaja, ese cliente muy probablemente lo estamos atrayendo con nuestro contenido. Explícame eso. Explícame eso. Mira. ¿Cómo así? Sí. No puede ser. Sí. Fue como un descubrimiento, ¿cómo se llama cuando tú tienes como una luz? Una epifanía. Creo que es epifanía. No, epifanía es cuando tú piensas en algo como que una idea. No, esto fue como una claridad. Vamos a llamarlo así. Una claridad, ajá. Me llegó una claridad. ¿Qué pasa? Yo llevo 3 meses analizando, desde que estamos grabando esto, 3 meses hacia atrás, analizando mucho el tema de contenido. Y generalmente yo ni siquiera es mi tema principal, pero por tema propio, yo tengo una comunidad muy grande, ¿ok? Y esta es la única forma en que yo me pueda sincerar en el podcast. Yo tengo una comunidad muy grande, pero que siento que este 2025 no es la comunidad que yo quiero. Ok. Son revelaciones. Son revelaciones. Esa es la palabra. Revelaciones. Sí. Ok. Entonces, probablemente esa comunidad sí era la correcta en el 2022, 23, 24. Probablemente sí. Te voy a decir por qué sí. Tengo que ser muy agradecida porque yo he vivido de mi marca personal por 4 años. O sea que 100% yo he vivido de redes sociales. Así que te puedo decir que no es que hice mal el trabajo, sino que ahora cambió el escenario y establecí nuevos estándares, que ahora ya voy a explicarte eso. Y noto que en el 2025, aunque mi comunidad supera más de 100,000 seguidores sumando mis redes sociales, no es la comunidad que yo quiero y es probablemente una comunidad que yo me puedo presentar con problemas de pedir rebaja. Ahí es donde yo hice la retrospectiva hacia atrás. ¿Qué hice yo mal en estos 4 años que estuve creciendo mi comunidad? ¿Qué hice yo mal para tener un gran porcentaje de mi comunidad no lista para comprarme? No lista para comprarme. Okay. No lista para comprarme. Son declaraciones fuertes. Sí. ¿Por qué? Hay mucha gente que quiere tener muchos seguidores en redes sociales. Ajá. Y a veces incluso tú ves gente que tiene 300,000, 400,000, tú dices, oh, wow, tiene un montón de seguidores. Pero yo me puse a pensar esto. Los seguidores de ella son los mismos que los míos. Son los mismos. Porque ese es Paquita siguiendo a 3 especialistas de marketing y publicidad. O sea que Paquita me sigue a mí, la sigue a ella y sigue a alguien más. Compartimos los mismos seguidores. No es que mis seguidores sean diferentes a los de ella. ¿Okay? Entonces, partiendo por ahí, los seguidores no te demuestran que vayas a vender más o que vayas a vender menos. No. ¿Ok? Entonces, ahí partiendo. Pero sí en Latinoamérica hay un gran tabú por el hecho de que si tienes más seguidores, supuestamente te va mejor. O te ves más profesional. O te ves más profesional, ¿ok? Entonces, al final sí hay un gran tabú que es culpa como de la sociedad de las redes sociales. Sí. Sí, porque yo he visto gente que me ha dicho, ay, yo no voy a contratar fulana de tal porque tiene menos de 10,000 seguidores. Yo he escuchado gente diciendo eso. Y eso está mal porque al final ella es una excelente profesional, pero no tiene la cantidad de seguidores. O sea, partiendo desde ahí, como que no te sientas culpable porque es algo de sociedad, no es algo... es cultural. Ajá, gracias, es algo cultural. Pero, parto, el hecho de que tengas muchos seguidores no quiere decir que vayas a vender. Y de paso, si tú en algún momento creando contenido te equivocaste, o si estás escuchando el podcast, te estás equivocando, puede que estés atrayendo clientes que no estén listos para comprar o clientes que no valoren tu trabajo. Entonces,
cuando tú estás creando contenido, tienes que tener mucha precaución de no atraer al cliente que no valora tu trabajo. Porque luego cuando la persona pones una historia y dices, tengo un paquete para mis servicios o estoy vendiendo tal cosa y la persona viene y te dice, ¿en cuánto me lo dejas? Tú dices, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué todo el mundo me pide descuento? ¿Por qué todo el mundo me pide rebaja? Porque en algún momento nos equivocamos o nos podemos estar equivocando, si estás creando contenido ahorita haciendo reflexión, en cómo tú te proyectas en tus redes sociales, ¿sabes? Okay. Yo por ahí como en el 2022, 2023, yo me proyectaba mucho como la que daba mucho contenido gratuito. Y yo me siento bien con haberlo hecho. Al final es como todo en la vida, hay que hacerlo para experimentar y probar y nadie aprende por cabeza ajena. Pero yo di mucho contenido gratuito, tanto de mis contenidos de Reels, que en ese tiempo era Reels, como muchas clases, muchas guías, muchos tutoriales extra gratis. Ok. Y ese contenido no lo trabajé bien y no lo moneticé o lo llevé al 100% que podía explotarlo. Y durante ese tiempo atraje mucha gente que estaba buscando solo contenido gratis. Ok. Ajá. Ahora, si yo traigo mucha gente que quiere solo contenido gratis porque está muy bien, ¿ok? Ahora te voy a decir que hay diferentes facetas y hay gente que en un momento está buscando contenido gratuito y eso hay que respetarlo. Yo fui una de ellas en algún momento de la vida. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Pero luego llega otro momento de tu camino como cliente que ya estás listo para comprar, que no estás buscando contenido gratis, sino que estás buscando el servicio. Y yo atraje por mucho tiempo a ese cliente, al que está buscando contenido gratis. Y luego cuando quise vender, me dio un estrellón en la frente. Y dije, pero ¿por qué no me quieres comprar? Si has visto todo y te he dado todo. Y fue un sentimiento como de rabia, como de, en serio yo te di tanto, vamos a pensar que el cliente lo tenía enfrente, ¿no? En serio yo te di tanto y ahora que estoy vendiendo esto, ofreciendo esto o lo que sea, tú no me lo compras. Se sintió como yo, decepción. Me sentí como decepcionada, como resentida. Ok. Lo que hice fue que obviamente bajé la intensidad de crear contenido y me puse a hacer como una auditoría estricta. Como, ok, tú creabas mucho contenido, bien, no está mal crear mucho contenido, pero ¿para qué creabas tanto contenido gratuito? Ah, no, es porque una vez yo escuché de que si yo creaba contenido gratuito, luego le podía vender a la gente, porque eso era lo que te decía en el 2020, 2021. Era como un enganche. Crea contenido de valor, ¿te acuerdas? Para que la gente te compre. Y nosotras que nos dedicamos a servicio, bueno, yo soy servicio, yo no tengo un producto tangible. Como yo me dedicaba a servicio, no era más que dar información. Pero el punto es, ¿a qué nivel tú das información para atraer al cliente? O, así lo analizo yo ahora, ¿a qué cliente yo le estaba hablando? ¿En qué fase yo le estaba hablando? Yo le estuve hablando por mucho tiempo a la gente que estaba en fase inicial. El cliente que está emprendiendo inicial, como la que te contrató y no tenía local todavía listo. Exacto, sí. No es culpa de ella, ni es culpa tuya, ella no está en el momento de contratarte. Y lo más seguro es que no me llame después. Puede que sí, puede que no. Es como... El punto es que en ese momento no se dio. En ese momento no se dio. Entonces, cuando tú te llegas a sentir que el cliente no te valora, es fuerte decirlo, pero es porque muy probablemente no te valoraste tú primero en la estrategia que tenías. Mira, ya me voy a echar para atrás en algo que iba a hacer. ¿Sí? Sí. Porque, te voy a ser honesta, para mí, cierto punto
en cierto punto era para ayudar. Siempre ha sido para ayudar. Yo caigo en esa. Sí. Yo siempre caigo en esa. Yo no tengo problema. A mí si alguien me pregunta algo, yo se lo respondo. Yo no me pongo a pensar que me debería de pagar una asesoría por eso. Yo se lo digo. Yo no tengo problema si alguien me hace una pregunta, yo se la digo. Así que en el contenido yo caí en ese error por querer ayudar. La otra parte era por el miedo, no sé, cierto miedo a que tengo que dar mucho para que la gente me compre. Eso es un miedo. Sí, porque sí, hay ese sentimiento como que tienes que demostrar todo el valor que tú tienes. Exacto, tengo que demostrar, tengo que darle muchas clases. Yo incluso llegué a dar como hasta 5 clases gratis para vender un curso. 5 días de clases gratis. Un curso básico, vamos a llamar un curso básico de menos de $100. Okay. Yo daba 5 clases gratis antes de ese curso. Coño, estaba dando el curso en la clase gratis. ¿Sí? ¿Me explico? Pero era por el temor de que yo necesito, esto es muy propio, ¿no? Cada uno lo tiene un sentimiento o si no has llegado a esa revelación, pero necesito validar mucho para que el cliente al final me compre. Y luego cuando yo sentí el título de este episodio, el cliente no me valora, yo dije, es que yo al inicio nunca me valoré yo misma. Nunca me valoré yo misma y estuve regalando mi trabajo en redes sociales. Y al yo dar mucho gratis, atraje a gente que está buscando cosas gratis. Luego dije, bueno, ¿cómo lo soluciono? Dije, voy a abrir un canal de YouTube, que por eso es que tengo este canal de YouTube. Ok, ya. Voy a abrir un canal de YouTube y todo eso gratis que yo doy, lo voy a pasar al canal y mínimamente lo monetizo por el canal. Pero luego me senté y crear contenido es un trabajo fuerte. Sí, es mucho de muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Entonces yo dije, al final voy a equilibrar, o sea, me voy a poner, porque si me voy a poner a crear contenido en YouTube es porque me voy a volver youtuber y ya me voy a ir a los youtubers, que existen muchos colegas míos que trabajan su YouTube muy bien y que monetizan muy bien su YouTube. Pero yo dije, es lo mismo, estoy trabajando para el cliente que está en nivel inicial. Entonces, ¿creo contenido para alguien que está listo para comprarme o creo contenido para alguien que no está listo y que cuando yo le presente mi opción no lo va a valorar? Para el que está listo para comprarte. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hago contenido para gente que está lista? Volvemos al inicio. Sí, ¿cómo hago contenido para gente que está lista? Mira, yo tuve una experiencia con una clienta que me encantó, varias clientas hace poco, que yo les presenté una opción de una asesoría. Las conocí, clientas nunca me habían visto, nunca habían hablado conmigo, las conocí, hice un sistema ahí, hablé con ellas y al cabo de pocos días me compraron asesorías de más de $100. Asesorías de más de $100 en Latinoamérica no son tan fáciles de vender como la gente te lo dice. Sí, ¿okay? Porque acá uno mide mucho. Sí, y generalmente las asesorías, vuelvo y digo, no hay algo tangible. Tú haces fotografías y tú puedes decir, bueno, al final te entrego el pack de fotografías. Para las que hacemos asesorías para asesorar, no hay al final algo tangible que yo pueda decir, bueno, te entrego al final esto. Sí, el resultado es que tú le preparas a la persona, pero el resultado depende de la misma persona. Entonces, es más complicado. Entonces por eso la gente se piensa mucho contratar asesorías. Bueno, pero estas clientas me pareció interesante, o sea, aprendí que en muy poco tiempo las clientas dijeron, sí, lo quiero, lo acepto, lo pago y la hicimos. Y luego que yo terminé las asesorías, llego a mi casa y me pongo a pensar, wow, hay gente allá afuera que sí quiere el servicio, hay gente que paga el servicio y hay gente que no le puso pero al servicio. ¿Por qué no tengo más clientas como ellas? Entonces lo que hice fue, me senté a analizar qué tienen de específico esos clientes a los que me dicen que no o los que no valoran el precio. ¿Qué tienen de específico? O sea, en vez de ponerme a pensar como, mi cliente es hombre, mujer, vive aquí, vive allá, que es el famoso cliente ideal, me puse a pensar en qué
condición o en qué momento está el cliente. Voy a ponerte un ejemplo, te la voy a describir. Yo trabajo con clientes que tienen negocio, ¿sí? Tienes que tener un negocio andando. Eso parecería obvio, pero en mi comunidad hay mucha gente que quiere emprender, pero no tiene claro en qué emprender. Entonces ese no es mi cliente. ¿Ok? Si no tienes claro en qué emprender, no eres mi cliente. Ese es como mi primer check. Segundo, tienes un negocio andando. De 1 a 6 meses, no eres mi cliente. Sí, porque el negocio no está... De 0 a 6 meses, ¿qué pasa en los primeros 6 meses? Es perdida. Tú estás explorando. Viendo que funciona. Y puede haber una mentora que esté ofreciendo ese tipo de servicios en estos momentos, pero no soy yo. ¿Ok? Si el negocio tiene 1 año, 2, 3, tú eres mi clienta. ¿Por qué? Cuando yo te aconsejé en contenido y publicidad, tú necesitabas tener mínimamente una estructura para poner en acción todas las recomendaciones que yo te di. Sí. Si yo te hubiera dicho a ti, con 1 mes de haber salido a emprender como fotógrafa, haz publicidad, haz un paquete, haz una cosa. No, me vuelvo un guacho y no lo hago y entonces me da pereza y quedo hasta vendiendo la cámara. Exacto, porque no estás lista para hacer un sistema de estrategia que es a lo que yo me dedico. Pero ¿cuánto tiempo tú tienes como fotógrafa? Yo estudié fotografía 2016, pero así materializándolo y viviendo de esto, porque vivo de esto lo que va de este año. Anterior a eso sí he tenido sesiones, pero no tanto como ahora. Eres exactamente el ejemplo. Mira, si tú hubieras llegado a mí en el 2023. No te hubiera pagado. No hubiera sido mi cliente ideal. No hubiera sido tu porque cliente. Eras fotógrafa, pero no lo estabas tomando como el 100% del negocio. Exacto. ¿Cómo vamos a decirlo así? No. Como mi fuente de ingresos principal. En el 2025, inicios del 2025, tú tomas la decisión de voy a todo con esto. Exacto. Renuncié a mi trabajo y dije, Laura, toda mi liquidación es tuya. No. Cosa de loco, porque yo tenía que buscar el resultado. Yo necesitaba que esto funcionara porque ya yo había probado por muchos años de que sí era rentable. Nada más que tenía la estructura, sabía cómo hacerlo, pero necesitaba ese algo más que me tenía que llevar a más clientes. Para buscar más clientes. Din, din, din. Ahí tú eras mi cliente ideal, porque yo a lo que me dedico es crear sistemas para buscar más clientes. A eso yo me dedico. Yo, Laura, me dedico a esto. Ojo, yo te puedo enseñar a abrir una cuenta de Instagram. Sí. Porque yo lo sé hacer. Sí. Yo te puedo enseñar a editar un video porque yo lo sé hacer. Pero no quiere decir que a eso yo me dedique. Entonces ahí está el profundo de las cosas. Nosotras como profesionales, cuando creamos contenido pensando en lo que sabemos hacer. Pero es que tú sabes hacer muchas cosas. Es más, podemos abrir una cuenta de pastelería. Sí. Lo voy a hacer. Más otra cosa. Yo sí, bueno, sí. Ella es pastelera. Es otra cosa, yo soy pastelera, pero no quiere decir que por eso te vas a poner a crear tips de pastelería. No, claro que no, jamás lo haría. Jamás lo haría. Entonces, porque todo el mundo lo hace. O porque a eso no es lo que te quieres dedicar ahora. Entonces, piensa, en vez de ponerte, o sea, llegué yo a la conclusión, en vez de ponerme con la tontería esa del que el cliente ideal, que no es que está mal, en algún momento del negocio hay que hacerlo, de vive, trabaja, mujer, hombre, donde, ¿en qué fase de negocio, de vida o de problema está mi cliente? El que yo quiero, ¿en qué fase está? ¿Tú quieres a un cliente de restaurante que esté comenzando que no haya abierto local? No. No porque el cliente no sea bueno, lo queremos, lo amamos, pero sí necesita el servicio, pero eso no garantiza de que ese cliente me va a volver a llamar. Es que él no está listo. Bueno, sí, no está listo. Si te pones a pensar ahora, descríbelo. Tiene que tener el local abierto. Estamos pensando en un cliente específico. Entonces, tiene que tener el local abierto. Tiene que estar funcionando con clientes todos los días. Tiene que tener
el servicio de la aplicación de comida, que no vamos a decir el nombre porque en todo país se llama diferente, pero es el servicio que te trae comida a tu casa, de delivery, tiene que tener ese servicio, ¿ok? Y tiene que tener un local, porque si lo haces desde casa, puede ser tu cliente, pero no tanto. No tanto. Es cliente para un tipo de servicio muy específico. Entonces, debe de tener como qué tiempo el negocio, porque no es un restaurante que tiene 10 años. Mira, para restaurantes, yo te podría decir que mínimo por lo ya 1 año. ¿Ves? Sí, 1 año andando. ¿Por qué? Porque este tipo de negocio es muy desequilibrado con el flujo de caja y todo el asunto. Y yo sé que la persona que está empezando, los primeros meses son pérdidas. Entonces, si el negocio es pérdida y está buscando clientes, apenas no tiene el factor monetario para contratarme. Exacto. Entonces, cuando tú te sientes a crear tu contenido, de contenido se desencadena videos de publicidad y todo lo demás, tienes que pensar en él. Sí. Tienes un local, de repente tus videos comiencen con, tienes un local, ya tienes 1 año con tu restaurante, ya empezaste en la aplicación de comida, de delivery. O sea, cuando tú eres muy puntual en esas cosas, él lo atrae más rápido. Exacto. Que decir, fotografía para restaurantes, pero es que hay por lo menos en nuestro país hay todos los días nace un restaurante, es lo que hablamos buena. Pero no quiere decir que tus clientes sean esos que nacieron ayer. Sí. Entonces, cortar o educar, yo te voy a dar mi punto de vista. Por mucho tiempo pensé que los podía educar. Es un trabajo muy grande. Yo por mucho tiempo pensé que los podía educar. Yo no sé si fue que a mí yo me creía María Magdalena o no sé, pero yo pensé que los podía educar. Yo digo, no, los voy a educar en algún momento, van a reflexionar que necesitan el trabajo, porque tu cliente con fotografía te necesita, sí o sí te necesita. Mi cliente me necesita, pero luego me di cuenta de que educarlos es muy difícil, y mientras que pasa ese proceso de educación, el único negocio que sufre es el tuyo. Sí, porque el tuyo propio. Cuando tú das algo gratis, el productor es tú. Exacto. Entonces, al final, es muy difícil aceptarlo, pero no puedes educar. Aunque hay una frase por ahí que rueda mucho, que un cliente educado es un cliente con la cartera abierta, pero no desde ese punto de que yo lo tengo que educar. Es un cliente que ya sabe lo que quiere. A menos que sea algo muy puntual que tú le quieras decir a tu cliente. No, claro. Es que, ojo, el cliente que te contrata no es un cliente que se las sabe todas. Obviamente por eso te contrata, porque necesita tu servicio y no sabe hacerlo o quiere que alguien lo haga. Pero esa persona tiene que tener un nivel de conocimiento de que tiene el dolor, entiende que tiene el problema, entiende que tiene el dolor y entiende que necesita la solución a ese problema. Ese es el punto. Donde alguien llega donde ti y te dice, mira, yo sé que necesito fotografías porque las que tengo están feas y desactualizadas. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Ves? Entonces esa frase es tu frase. Sí. Todo el mundo dice lo mismo. Acabamos de resumir aquí. Ya. Esa es tu frase. Sí. Pero está consciente. Sí. Ese es el punto. O sea, ese es el cliente y tú acabas de resumir cómo le creo contenido a ese cliente, diciéndole exactamente lo que le pasa por su cabeza. Pero lo que le pasa por su cabeza a ese dueño, no a la que llene un mes. Es correcto. Sino al que están feas y desactualizadas, no a la que dice no tengo. Sí, porque es muy distinto, ahora que lo pones desde ese punto. El que está comenzando ve el servicio como un gasto, pero el que ya tiene tiempo y ha pasado todo ese proceso, lo ve como una necesidad. Y generalmente, no sé, desmiénteme tú esto, cuando tú vas donde el cliente correcto, ya él tiene fotografías viejas. Sí, que de hecho me han dicho de que no, yo tengo unas ahí, podemos utilizarlas. Y yo dije, Pero es porque en algún momento contrató el servicio. Sí, pero no, o sea, cuando se brinda el servicio yo trato de darle como un refresh a
al restaurante. Okay. O sea, me estás contratando, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacerlo desde cero. ¿Qué tienes? Y empezamos un estilo de foto, un estilo de colores, lo que sea, para que la persona vea la diferencia. Porque si yo voy y le hago las mismas fotos que no le están funcionando, no tiene sentido. Ok, te entiendo ese punto. Pero lo que saco de lo que dices es que es un cliente, o sea, tu cliente ideal es un cliente que ya contrató ese servicio antes. La mayoría de las veces, o ellos mismos toman la foto. Bueno, sí, o ellos mismos toman, sí, o sea, ellos mismos toman su fotografía. Y cuando ellos mismos la toman me dicen es que yo no tengo el ojo fotogénico. Todos decimos eso. Sí, bueno, el ojo, yo no sé. El ojo fotogénico, pues yo les entiendo. Sí, pero es un tema como las luces. Sí. Uno que no es fotógrafo no entiende. ¿Cómo fue que me dijiste tú que se llamaba eso? La proporción. Sí, todo es simétrico. Sí, pero eso tiene un nombre. La composición de las luces. Ajá. La composición. Si tú no eres fotógrafo, no entiendes la composición para que a ti te salga esa foto con ese plano así, tan lindo, que al final se ve. Y es que por eso tú tienes un estudio y por eso tienes una especialización y por eso tienes tanta práctica haciendo eso. Y que esa es la razón por la que queremos que el cliente nos busque. Porque él lo intentó, interesante, él lo intentó con sus clases gratis. Gracias. Él lo intentó con sus clases gratis. Eso quiere decir que ya pasó esa fase de las clases gratis, se dio cuenta de que tenía el problema y ya creó conciencia de que no lo podía hacer solo. Exacto. Y cuando no lo pueden hacer solo, no se compliquen y llámenos. Exacto. El punto es, el consejo final es, clientes que no pagan lo que vales, cortar o educar. Yo creo que ahora, después de haberlo hablado, el cortar y educar tiene un punto medio. Sí. Hay un punto medio. Educar, no, porque no lo vas a educar en lo que tú haces, tú no le vas a enseñar lo que tú estás haciendo. Cortarlos del todo no, tampoco, ¿ok? Cortarlos del todo no, sino que hay un punto medio en el que yo ahora me tengo que sentar y pensar es que, ok, cuando yo comunico lo que yo hago, cuando yo hago un contenido, cuando yo hago una publicidad, cuando yo hago un video, hago un banner, lo que sea, yo soy la que tengo que tratar de no equivocarme en hablar o dirigirme al que no está listo. O sea, hay que tomar como cierta... Hay que ponerse límites. Hay que tomar cierta responsabilidad. Ok. En comunicarse con el cliente correcto y también estar súper consciente que va a llegar mucha gente, como el cuento que echaste, en cuanto me lo dejas. Va a llegar gente así. Eso. Tú tienes que estar en paz con eso, de que va a llegar gente así, y que cuando te llega gente así por las redes sociales, ponte a pensar, oye, ¿de qué post me llegó esa persona? ¿De qué carrusel me llegó esa persona? Algo hice yo mal. ¿Qué reel fue el que yo publiqué que dio a entender que yo podía bajar mi precio? ¿Qué fue lo que yo hice mal para que esa persona entendiera que podía pedirme rebaja? Sí, sé un poquito crítica contigo misma para que no sigas creando contenido que te traiga ese tipo de clientes y el mismo contenido sirva como manera de filtro para atraer a los que ya están un poquito más listos. Darle la vuelta. Sí, darle la vuelta. Yo creo que ahora estamos en un momento que es mucho más importante lo que tú dices, lo que tu contenido es más importante que antes. No sé por qué lo veo yo así, de que lo que tú publicas en redes sociales debes como pensártelo un poquito más, porque al final de nada sirve que te llegue un seguidor si no va a ser un cliente potable. Sí. No, solamente está allí, haciendo nada. Entonces, al final, ¿creo yo un contenido para rellenar o creo yo un contenido para que me llegue alguien o llamar la atención del cliente correcto? Creo que ahí hay un análisis que cada uno tiene que hacer.
al momento de crear su contenido. Y yo creo que este capítulo fue como para gente que crea contenido de manera constante. Sí. Hasta este mismo capítulo es para filtrar, porque este capítulo no le funciona a alguien que está comenzando a crear contenido. No, ya aquí marcamos la raya. ¿Ves? La diferencia. Este capítulo, hablando de todo lo que pasa, es para gente que quizás ya tiene 6 meses, 1 año o más creando contenido, que ya tiene una comunidad y que haga esa pausa, haz esa pausa y ponte a pensar para quién estoy creando yo contenido y si no es para el cliente correcto, mejor pausa. Pausa, sí. haz tu revelación como yo la tuve. Tu introspección. Haz tú esa cosa para ti misma y en vez de salir a publicar cualquier cosa, mejor pausa para quién estoy publicando y si tú tienes que volver a crear como todo de nuevo de cero, a veces es mejor crear todo. No me refiero a abrir una cuenta nueva. No de ese tipo de cero. No de ese tipo de cero. Pausamos y le damos la vuelta al contenido y seguimos. Exactamente, y seguimos. A veces eso es mucho mejor y hacer en paz contigo misma de que probablemente tengas muy poquitas vistas cuando hagas esos cambios, probablemente haya gente que te deje de seguir cuando hagas esos cambios, pero es mejor hacer esos cambios pronto y que no te sigan llegando los clientes que te sientes que no están valorados. Espero que le haya funcionado algo de esta revelación estilo. Oye, nunca hemos explicado, ya llevamos como, no sé, como más de 8 capítulos. A ver, 4, sí. Creo que este es el 11. Nunca hemos explicado cómo hacemos nosotros los podcasts. Mira, les voy a decir, ¿cómo hacemos los podcasts? Orgánicos. Totalmente orgánicos porque o Hazel o yo sacamos las temáticas. ¿Ok? Estos son temas. El tema decía clientes que no pagan lo que vale cortar o educar. Ninguna de las dos hacemos guión antes. No, esto fluye, natural. Sí, pero exacto, es una explicación para que le sirva a quien quiera crear contenido. No de podcast, pero funciona. Tú puedes generar el título de la temática, ¿ok? Prendes cámara, estás sola en tu casa, prende cámara y trata de comenzar a desarrollar el tema. Sí. Eso es lo que hacemos nosotras. Vamos desarrollando el tema. Obviamente, como somos 2 personas, lo que tú dices me da a mí el hilo de lo que sigue y lo que yo digo te da el hilo de lo que sigue. Si estás sola en tu casa, lo que puedes hacer, y lo que deberíamos de hacer es el próximo capítulo que sea cómo crear el guión de los videos. Sí. Ok. Anótenlo ahí ustedes también. El capítulo que sigue después de esto, vamos a hacerlo así mejor. El capítulo que sigue después de este va a ser 100% cómo creamos un guión de video de una manera muy sencilla y fluida. De esa forma es un continuará. Me parece. Continuará. Dale, nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Chao.